12 horas con 16 minutos en toda la República Argentina y nosotros empezamos esta nueva entrega de Conversaciones en el CUS. Mi nombre es Sergio Delgado, en la operación Hernán Cabrera y del otro lado ya lo tenemos listo al profesor Daniel González. ¿Cómo está, profe? Buenas tardes. Hola, Sergio, ¿me escuchás bien? A ver, ¿se le escucha bien al profe? Perfecto. Se le escucha de bien, profe. ¿Cómo va usted? Muy bien, muy bien. Aquí desde el Instituto CUS, la sede del Instituto CUS en Tilcara, que es donde de hoy nos conectamos. Y bueno, y con una invitada que ha despertado mucha expectativa en la difusión previa de este programa, que ya paso a presentarla. Hoy tenemos el gusto de estar con Rita Segato, antropóloga. Es un poco largo, no vamos a perder el tiempo en hacer muchas presentaciones de Rita, es muy conocida y para nosotros sí debo decir que es un gran gusto, es una colaboradora permanente del Instituto CUS, una tilcareña por adopción y en términos personales, biográficos míos, debo decir que es la primera persona que me habló de Tilcara. Yo sabía que existía Tilcara, pero yo era un adolescente y la primera persona que me habló de Tilcara con mucho cariño, porque la conocía, porque había venido ya varias veces, fue Rita Segato. Pero eso es una anécdota biográfica mía. Te damos la bienvenida, Rita. Muchísimas gracias por estar aquí en Conversaciones en el CUS. No, gracias a vos. Yo estaba en deuda hace mucho tiempo, ¿no? Me quería venir, pero fue difícil y ahora encontramos el momento. Estoy muy feliz por estar aquí, en compañía de mi compañero de estudios de antropología en la UBA. Fuimos colegas. Él es más joven, pero... Bueno, de eso ya hace muchos años. Rita, entre tantas cosas que haces, y hay un libro con ese nombre, hay una cátedra de pensamiento incómodo. Rita Segato y el pensamiento incómodo, podríamos decir. ¿Vos te dedicás al pensamiento incómodo, a incomodar con el pensamiento? ¿Cómo es eso? No, para mí lo que yo pienso y nombro es obvio, o sea, absolutamente obvio. Lo que pasa es que cuando vuelvo de Brasil a la Argentina y me establezco aquí, que es lo que siempre quise, siempre soñé con volver a mi país. En la universidad, la UNSAM, la Universidad Nacional de San Martín, fundó una cátedra con mi nombre. Y yo estaba en una cena y me llaman, terminaban la reunión del colegiado, del consejo que había creado la cátedra y me dicen, ¿cómo la llamamos? Yo le digo, no sé, yo estoy comiendo, no lo puedo pensar en este momento, pero ahí un periodista argentino, Reinaldo Reinaldo Siete Case, que es muy amigo de mi editor, desde la otra punta de la mesa grita, cátedra Rita Segato de pensamiento incómodo. Y me ofendí. No, es ofensivo. ¿Por qué? ¿Por qué decís eso? Sí, porque cuando vos pensás, molestás. Igual, como dicen los cordobeses, ¿no? Igual. ¿Qué crees vos que molestás más? No lo sé. Y yo soy una persona, aunque fui profesora universitaria desde siempre, o sea, desde los 35 años es que llego a la Universidad de Brasil, a los 34, mejor al final, cuando yo tenía edad como para jubilarme, o sea, funcioné en una institución, soy investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones de Brasil, soy investigadora senior, que es bastante destacado, pero nunca fui una persona institucionalizada, siempre una persona desobediente. Inclusive tengo un texto sobre las dos éticas, la ética de la conformidad y la ética de la desobediencia. ¿Y cómo es eso? Y porque yo en ese texto inicio diciendo que las leyes son códigos, ¿no? Elencados, listados en la Constitución y en los códigos de las naciones. La moral también es elencable, son listas de costumbres permitidas y no permitidas, o sea, lo que se puede y lo que no se puede en una cultura, en una civilización. Pero la ética no. La ética es una sensibilidad. No soy yo quien inventa esa idea de la sensibilidad ética. La ética es una piel que va a dar después a la piel política.
pero es algo como una pulsión, es un deseo, hay un deseo ético. Y en ese deseo ético, en la aldea más pequeña y la ciudad más grande, tenés solo dos. O sea, en el mundo indígena también, en el mundo comunal también. Es la pulsión desobediente y la pulsión obediente, la pulsión conservadora, conformista. Y explico eso, uso autores, claro, estoy dando una hipersíntesis. Sí. Y es un artículo que estuvo en portugués y estuvo disperso durante mucho tiempo, y ahora, tanto en mi editorial de Brasil, como la Bazar del Tempo se llama ahí, Prometeo en Argentina, publicaron un libro con todos los textos míos que estaban difíciles de hallar porque estaban dispersos, y es un arco de textos que va, digamos, desde los años 70 hasta el presente, y ahí está ese texto, ¿no? Que habla de la ética como la forma en que se va ampliando el espectro de los derechos. Ajá. Rita, estamos en un momento, este siglo es muy violento. Si el siglo XX fue violento, el XXI es un siglo muy violento. Es un fin de una historia, un fin de una muy, muy larga historia. Y ese es el desafío del presente, ¿no? Este es un momento que yo le llamo parteaguas de la historia. Hay una historia que sucedió antes y una historia que viene. Y yo creo que en este momento el esfuerzo de los intelectuales, y no solo de los intelectuales, de los artistas, de los poetas, me pasó una cosa horrible en Chile la semana pasada. Porque yo interrumpí para explicar lo que voy a decir después. Porque yo hablo mucho de que mi ocupación es nombrar la experiencia. O sea, dar nombres, los nombres son herramientas indispensables para la política, para el pensamiento. Y que hasta ahora al final entendí que mi tarea fue siempre colocar nombres a experiencias que todos conocemos. Esa es la cuestión. Por eso al final muchísima gente me lee fuera de las disciplinas, fuera de la universidad y dentro de la universidad también, pero me encuentro por la calle hasta repartidores de pizza en bicicleta, delivery, Rappi, que me saludan. O sea, porque lo que yo nombro son experiencias conocidas que sabemos que están ahí, pero a lo mejor no estaban nombradas, de alguna forma definidas. Pero lo que pasa es que ahora lo que hablo, y a eso venía mi respuesta, es de un desnombrar. Hay nombres que se gastaron, hay consignas que se vaciaron, que no significan mucho más, que no tocan ni mente ni corazón. Y entonces yo hablo en esta conferencia que di en la Facultad de Artes de la Chile, hablé del desnombrar. Debemos desnombrar y dar forma a la nueva historia que está frente a nuestros ojos. Siempre, en mi caso y en las personas que me escuchan, creo yo, desde esta pulsión desobediente. Entonces, al final, cuando terminé, vinieron las señoras de mi edad, así bastante mayores, y me pero me quedan confundidas. Usted no dice que lo que ha hecho usted toda su vida es nombrar, y ahora dice que hay que desnombrar. Ay, Dios, me pusieron una situación terrible. Y sí, creo que ahora el nombrar consiste también en reconocer la caducidad, la obsolescencia de muchos de los nombres que hemos usado hasta el presente. A ver. A izquierda y a derecha. Por ejemplo, contanos un poco. Esta pregunta es muy comprometida. Frases hechas, cualquiera lo sabe. No quiero decir las mías. Bueno. En este momento quizás no se me ocurren, solo por ejemplo en el sentido de ¿por qué la gente? He pensado mucho en esto, ¿no? Estamos todos en una situación pauperizada, ¿no? En nuestro país en este momento. Todos los intelectuales, la gente que depende inclusive de algunos dineros, de las universidades, la gente pobre, que duele el corazón, o sea, nos han sumido rápidamente en la desprotección y en la pobreza. Una de las cosas que me interesa decir y que sean escuchadas es que cuando viajo, y viajo constantemente por el mundo, por muchos países, la gente me mira con lástima. Eso nunca me había pasado.
Es muy doloroso que la gente te diga, oh, pobre de China, de Brasil, en Europa fui 2 veces este año, visité 7 países. La recepción que tengo es la recepción de gente que siente pena de mí por lo que nos está pasando en Argentina. Está con compasión de la Argentina. Nosotros hemos pasado por situaciones muy difíciles, ¿no? La dictadura, en fin. Pero nunca me miraron con la lástima con que me miran hoy. Eso es muy importante notarlo. Este país nunca mereció la compasión, la pena de los otros países, por chiquitos que sean. Uh-huh. Entonces, si uno se pregunta, ¿no? ¿Por qué la gente, entonces, si está pasando esta necesidad, no hay remedios? Hay personas que sin los remedios se mueren. O sea, no hay el apoyo para los deficientes, no hay el apoyo para la ciencia. Es una copia de segunda clase de lo que está haciendo Trump en los Estados Unidos. Es una copia miserable, así, de baja imaginación, ¿no? De lo que el país del norte, que tiene una envergadura como potencia sin comparación con la nuestra, nosotros no somos una potencia, tampoco lo aspiramos. Claro. Somos unos copiones de mierda, ¿no? Entonces, en esa copia barata, también la destrucción de la ciencia, en que siempre nos destacamos a pesar de no haber sido un país rico. Yo misma fui a un colegio, cuando lo digo, la gente, donde hubo 2 premios Nobel en una secundaria. Salieron de una secundaria 2 premios Nobel. Y luego hay otros 2 del país, 5 premios Nobel tenemos, ¿no? ¿Qué país tiene, fuera de los absolutamente centrales de la ciencia, 5 premios Nobel? Eso somos nosotros. Este país produce inteligencia, ¿no? Y ahora hay varias cosas circulando por el mundo que son inteligentes. Un gran físico, ¿no? Que acaba de recibir, no me acuerdo su nombre, el mayor premio de física del mundo. Es un argentino. O sea, no sé por qué, si será porque come mucha carne, mucha proteína, no sé por qué, pero este es un país que siempre produjo mentes brillantes y a veces muy maltratadas, ¿no? En nuestro propio país. Bueno, el caso de Rodolfo Kusch es un caso... Exacto. O sea, también maltratamos a las grandes cabezas de nuestro país. Pero, ¿de dónde venía yo para llegar a esta? No, estábamos hablando de la violencia en el mundo, y en este siglo particularmente. Y de la destrucción en Argentina, copiando los Estados Unidos. Claro. Copiando, pero mal, porque no tenía... Es una copia despreciable, ¿no? ¿Por qué la gente no sale a la calle? ¿Por qué la gente... ¿por qué no se insurge? ¿Por qué ni siquiera irá a votar? Hay mucha gente diciendo que no votará. Porque no hay opciones, o sea, son muy pocas, porque la gente teme una vuelta atrás, por mejor que haya sido, por más patriótico que haya sido. Yo siento en la gente, soy antropóloga, ¿no? Toda mi vida dedicada a escuchar, a observar. La gente no quiere esta historia de péndulo, que va hacia adelante y vuelve para atrás, que va hacia adelante y vuelve para atrás. Quiere respirar aire nuevo. Y eso para mí es evidente y tenemos que pensar en eso, que la historia contiene pasado, presente y futuro. Y en Argentina somos, por alguna razón que habría que entender, pasadistas. Rita, ahí desde estudio, Sergio Delgado quiere hacerte una pregunta. Bueno. ¿Qué tal, Rita? ¿Cómo está? Buenas tardes. Hola. La vengo escuchando que es, bueno, por ahí el profe sostiene también que se trata el siglo XXI de un siglo violento. Yo quería por ahí reformular un poco esto y preguntarle si usted nota que al ser este siglo violento también no es un siglo en el que se es más tolerante, digo bien, a la violencia, o donde se le está naturalizando de a poco, ¿no? Bueno, eso es mi argumento cuando propongo la categoría de pedagogía de la crueldad.
que ahora la palabra crueldad circula por todas partes, pero me han dicho varias personas, ¿no? Porque uno mismo no sabe muy bien cómo es el efecto de lo que uno piensa y dice en una sociedad o en la gente. Pero esa idea de crueldad, incluso es el título de uno de mis libros, la contrapedagogía de la crueldad. Y yo hablo de una pedagogía porque fui dándome cuenta, por ejemplo, algo muy simple, que una película, por ejemplo, que ha sido el paradigma de la crueldad cinematográfica en la historia del cine, que fue La Naranja Mecánica, sobre la novela del mismo nombre, y que fue censurada en muchos países, inclusive en el Reino Unido, donde se escribió la historia y donde se filmó con actores y director británico, ¿no? Kubrick y siempre me acuerdo. No me acuerdo. Malcolm McDowell, el actor. Y de repente paso por la sala de televisión de mi casa y veo una escena y digo, ¿qué es eso? Una producción, y era La Naranja Mecánica. Y la verdad, parecía una comedia. Eso me despertó a pensar, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en estos años, entre los años 70, yo la vi en el año 74 en México, porque en Argentina estaba prohibida, pero en otros países también estaba prohibida, y los años 2020, cuando pasó un día por la televisión, en este largo periodo que son como 70 años, ¿qué pasó? Que lo que era algo imposible de ver, ahora se transforma en una banalidad. Entonces, fuimos programados, para no percibir la libertad, nuestro umbral de empatía fue modificado. Y fue completamente modificado. Entonces empiezo a pensar en eso, encuentro otros ejemplos que me sirven para lo que forma parte de mi argumento para hablar de la pedagogía de la crueldad, y encuentro una entrevista con McDowell, con el propio actor, el protagonista, que dice que cuando la terminó de filmar tuvo que ir a un tratamiento psicológico para poder volver a actuar, y que ahora la película es una comedia. Él lo dice, y lo explica de otra forma. Yo lo explico diciendo que creo que nuestra sensibilidad para el dolor de los otros ha ido siendo, ese umbral ha ido aumentando, y hemos sido desensitizados. Creamos callo y no sentimos el dolor de los otros. Y esto es algo tremendo. En la historia es algo absolutamente tremendo, y creo que es comprobable. Con la vida de cada uno, con lo que vemos, mi generación ve, lo que yo soporto de ver como violencia en una película, para mis hijos no significa nada, no les toca un pelo. No. Ellos pueden ver mucho más violencia que yo en los medios, por ejemplo. En las series, en las películas. Eso prueba algo sobre el proceso del mundo hoy y de nuestra especie también. ¿Sabes que hablando de recuerdos, yo me acuerdo que una vez era chico y pasaban por la televisión escenas de la guerra de Vietnam, y una tía dijo, apaguen eso porque si estamos, no puedo ver eso. Y hoy vemos normalmente escenas de horror, particularmente en Gaza, pero que sabemos que no es solo Gaza, que hay muchos otros lugares donde están ocurriendo, incluso en Siria, ahí cerquita, pero en África, en Ucrania, donde hay una generación de soldados que se ha perdido, de hombres que han ido al frente y se ha perdido, y que lo vemos como vos decís, tenemos un callo que lo vemos como un espectáculo, como si fuera cine. Lo de Gaza yo lo considero diferente. Como he dicho muchas veces, es lo más importante que está pasando en el presente. Para mí, esa es mi visión. Lo hemos discutido aquí en algún momento con Daniel, que no lo ve así, pero para mí sí. Gaza es para mí un parteaguas de la historia, un antes y un después de esta historia que ya no sirve, porque no hay derecho, en primer lugar, porque esa historia ha creído mucho en la ficción jurídica. Tomamos el Estado y a partir del Estado creamos leyes, políticas públicas que conduzcan la historia en la dirección de un horizonte más benigno. Esa es la manera en que yo lo digo, que yo lo cuento. Esa ficción jurídica cayó. O sea,
La única buena noticia es que estamos en una etapa histórica, en un momento histórico de más verdad. Ahora, las verdades que estuvieron siempre ahí, o sea que el derecho ha sido en gran medida una ficción, que los derechos humanos son un vocabulario, un sagrado, como dice Agamben. Lo tomo de él, aunque paré de leer Agamben cuando escribió un enorme volumen sobre la historia política de Europa, sin mencionar la incidencia de la aparición de lo que llamamos América en el mapa, sin la incidencia de la aparición de ese continente y su incidencia en la historia europea. No lo menciona, para mí, Agamben falleció. O sea, no sirve más. Pero sí le cito esta frase en que él afirma que el derecho es un sagrado en el que creemos. O sea, esa ficción jurídica es una ficción como sagrada en la cual creemos y creemos que orienta el comportamiento de las personas, de las naciones, de las sociedades, o sea, que puede regir, que puede de alguna manera crear reglas con relación a las relaciones humanas. Y eso lo creímos hasta el presente. En el presente no lo podemos creer más. O sea, la ficción jurídica ha caído y no hay derecho, y no hay sagrado del derecho. Bueno, y eso se ve observando lo que pasa en Naciones Unidas. No tiene ningún impacto. Rita, ¿no te parece que eso pasó en el 2001? No me parece que eso pasó jamás. Cuando Colin Powell va al Consejo de Seguridad e informa sobre las armas de 2002, armas de destrucción masiva en Irak. Sí, claro. Después va el presidente Bush a la Asamblea de Naciones Unidas y reafirma una mentira. Sí. Y se invade un país como Irak, ya se había invadido Afganistán. Después, muchos años después, con Hillary Clinton en el Departamento de Estado y Obama como presidente, se invade y desaparece Libia, como Irak prácticamente desapareció. ¿Sabes cuál es la diferencia enorme? Que ahora no hay más mentira. Eso es verdad. Esa es la diferencia de lo que está pasando en los días de hoy con todo el pasado. La ficción desapareció. Esos hombres estaban contando una ficción. Decían, hay armas en Irak. Ahora no necesitan contar nada. O sea, queremos robar el territorio de los palestinos. Y lo estamos haciendo, lo estamos robando bajo las cámaras. Y el mundo acá está, lo ve. Esta es la ley hoy. El poder de muerte es la ley. Entonces, es un momento de más verdad por eso. No hay ficción. No hay mentira. Claro. Trump, o sea, esto es lo que para mí es una cosa que no la percibo y no la entiendo completamente. O sea, ha roto la ficción americana. O sea, Estados Unidos siempre tuvo un pie en el poder. Digamos, el poder económico que se fue desgastando, no hubo producción en el país, en fin. Fue entregado al exterior pensando que desde Estados Unidos podían tener permanentemente los hilos, ¿no?, de ese poder económico, aunque la producción estuviera distribuida, globalizada. Eso ahí, entonces, hay una decadencia del poder propiamente económico. Pero el poder bélico lo mantuvo. O sea, el poder de muerte. O sea, la guerra, no solamente el armamento, que también es una cosa poderosísima de los Estados Unidos, pero también la inteligencia bélica, ¿no? El espionaje, en fin, otros elementos que son fundamentales para el poder de muerte. Pero la hegemonía también la tenía. Y la hegemonía era la otra pata de ese poder, hegemonía y poder. Y él la sacrificó. O sea, la hegemonía estaba basada en una imagen al mundo, en una tarjeta postal al mundo, una tarjeta de visita al mundo, de la apariencia de una democracia, o como yo le llamo, de una ficción democrática, pero una ficción creída, ficción que no era posible para China o para Rusia. Y él la sacrifica y dice, no somos más una democracia. Aquí él hace, como se llama, los cuerpos policiales de varios tipos que están entrando a las casas, sacando a los migrantes a patadas. No hay más ficción democrática en los Estados Unidos, quiere decir, no hay más la defensa de la imagen global que permitía su hegemonía. ¿Cómo es que pasó eso que
sienten que ahora la hegemonía no la necesitan más. Quiere decir que toda la apuesta está colocada en el poder de guerra. Yo me pregunto esto es una pregunta que hago, no la sé responder. O sea, las asesorías hoy dicen, lo único que importa es el poder bélico, y no importa más la hegemonía. Chao. Acá. Esa hegemonía fue mantenida desde el momento en que Estados Unidos empieza, digamos, a dar derechos y recursos a la gente negra, a los afrodescendientes, que eso viene desde un gobierno que no era para nada izquierdoso, para nada crítico, que viene desde Lyndon Johnson. Ahí empiezan a tocarse el apartheid del suramericano, que tenía un apartheid como África del Sur. Y luego, en el momento del multiculturalismo. Esos dos grandes momentos son momentos para la construcción de una imagen democrática de los Estados Unidos al mundo. Lo destruyen ahora de repente. Rita, hablaste de multiculturalismo. Vos tenés un libro crítico sobre esta cuestión. Es una palabra que suena linda, suena bonita, ¿no es cierto? Multiculturalismo, para quienes escuchan, pero vos tenés una postura crítica y una reflexión histórica sobre la afirmación del multiculturalismo. Sí. Todo el libro La Nación y sus otros, mi libro menos leído, menos comprado por lo menos, no sé, es una crítica al multiculturalismo. Wow, es complejo esto. Que ahora yo creo que se está retomando, veo por las citaciones y eso, porque hoy sería lo que se llama una crítica al wokismo, una crítica al identitarismo. Porque lo que fui viendo, trabajando muchos años con la gente, con la religión negra en Brasil, mi tesis doctoral es sobre una de las variantes del candomblé, o sea, de la tradición religiosa africana en Brasil, de las más ortodoxas, en la ciudad de Recife, que es todavía más ortodoxa que Bahía. Ahí trabajé años en mi investigación de campo antropológica para mi tesis de doctorado. Y ahí aprendí con la gente, por ejemplo, una cosa que digo a veces y que se me echa mucho en cara: la gente no tiene fe estatal, desconfía del Estado. El Estado es un Estado permanentemente colonial para la gente negra con que trabajé, por ejemplo. Bueno, ese es otro tema. Pero, por ejemplo, es muy complejo, está en el libro, en la crítica de las identidades políticas, porque de alguna manera ellas borran las alteridades históricas, son una invención del norte, con muchas veces fondos del norte, con la Fundación Ford, Fundación MacArthur, que vienen a reforzar eso que después voy a llamar la colonialidad al interior de los movimientos sociales. Porque la colonialidad no está solamente en la conquista, colonización, toma de tierras, que es lo que conoce, y transformación de la mentalidad de la gente que habita esos paisajes usurpados, ¿no? La colonialidad está también dentro de los movimientos sociales, una forma de ser, por ejemplo, mujer. Eso el feminismo hace tiempo se dio cuenta, por eso hay muchas mujeres de cultura, de nuestros países, de sociedades, de los países de África, en Brasil también, que no quieren llamarse de feministas, se llaman mujeristas, por ejemplo, o tienen una crítica al patriarcado y al machismo, pero les desagrada el feminismo como un ideario del occidente, occidental, que viene con los deseos de las mujeres y digamos, los planes, los proyectos históricos de mujeres que son las occidentales y que llegan a nuestros países. Eso es la colonialidad al interior del feminismo. Hay una colonialidad, que es lo que más critico en el libro La Nación y sus otros, al interior de la negritud, o sea, de la población afrodescendiente en Brasil, que vienen autores diversos con fondos norteamericanos, fondos inclusive fondos de públicos de Estados Unidos, para de alguna manera enseñar al negro brasileño cómo se debe ser, qué es lo que un negro debe querer. Entonces eso yo no me daba cuenta, y cuando llega el libro del gran autor Abdias do Nascimento, que fue un gran pensador, crítico negro, militante negro brasilero, llega a Brasil después de la dictadura, y es traducido su libro que se llama El cimarronismo, estoy diciéndolo en español, el cimarronismo afro-brasilero, porque en portugués se llama el quilombismo afro-brasilero, que
que es la palabra que toma nuestro país, quilombo, que es una palabra noble, Sí. como se usa en Brasil, o sea, una palabra del movimiento negro, y acá se transforma en una palabra para... Una palabrota. Lo indigno. Claro. Qué increíble, ¿no? Bueno, entonces, cuando llega ese libro, yo voy a gente de mi trabajo de campo, una amiga de mi edad, que era una mãe de santo, y la hija de uno de los más grandes sacerdotes vivos en ese momento, un pai de santo, y le digo, ustedes tienen que leer este libro. Y se me ofende a muerte. Y dice, tienen que usar lo que ustedes danzan, cantan, esa belleza que es la performance, que es lo que ustedes hacen en el ritual, hacerlo para defenderse del racismo. Y me dice, casi pierdo mi trabajo de campo. Y me dice, este es mi sagrado y no lo voy a cambiar por nada. No voy a cambiarlo por una lucha en el Estado. Por eso el texto que escribí sobre eso se llama Ciudadanía, ¿por qué no? Entonces yo tenía ahí dos opciones. Es decir, es por esto esta gente está pobre, son miserables, porque son estúpidos, porque no saben. Eso es lo que hizo el movimiento norteamericano cuando vino en su primer momento a Brasil. Hablé con Michael Hanchart, uno de los principales autores norteamericanos que viene a trabajar sobre la negritud brasilera y tratar de hacer que trabaje en el espacio público. Y decía, no, porque acá es muy culturalista el uso de la cultura negra, es muy culturalista, tiene que entrar en la política pública. Y la gente lo comprobé muchísimo más tarde. Yo tenía otra opción y decir, ¿qué me está diciendo Luzinha, que era la mujer, mi amiga, que me dijo eso? La chica, éramos jóvenes, ¿no? Tendríamos 30 años. ¿Qué me está diciendo cuando me dice, no, este es mi sagrado? ¿Me está diciendo que es una tonta y que no le interesa nada que no sea el ritual y la religión? ¿O me está diciendo que el sagrado es político? Y opté por la segunda visión, opté por la segunda interpretación de lo que me decía, y por ahí fui trabajando. Y luego constaté, me lo cuento así, todavía no escribí todo lo que tenía que escribir, lo cuento de forma bastante dispersa. Hay en un momento en que me contratan para dar clases hace muchos años, en los años 80, me contratan para dar clases en un barco que se llama SS Universe, no sé si todavía existe, que era un semestre at sea, un barco de la Universidad de Pittsburgh, de los Estados Unidos, que daba la vuelta al mundo con matrículas carísimas por estudiantes de las grandes familias que iban a ocupar cargos estatales en los Estados Unidos. Por ejemplo, un momento que no fue mi año, fueron de la familia Kennedy, o sea, que tomaban sus cursos universitarios dando la vuelta al mundo. O sea, iba bajando en cada país y ahí teniendo las clases sobre ese país y viendo el país. Entonces fue la guerra de la primera invasión de Irak, en ese año, creo que fue ¿en qué año fue? En el 91, me parece. Por ahí. Entonces no podía el barco dar la vuelta por un perímetro más al norte y la dio por Sudamérica y llegando al oriente por el sur. Sí. Y contrató, fue una de las profesoras que me pidieron porque iba a parar en el puerto de Bahía. Iba a parar en Caracas, iba a parar en La Guaira, iba a parar en Bahía, en San Salvador, justo en medio del carnaval, y me pidieron entonces que le explique a los estudiantes la religión de Candomblé, que es lo que yo había hecho en mi tesis. Sí. Y doy clases ahí, ¿no? Durante todo el trayecto subo al barco, una penuria, tuve que tomar Dramamine todo el tiempo, dar clases con Dramamine, pero dar la vuelta del puerto de La Guaira en Caracas, en Venezuela, hasta el San Salvador y llegar y ir explicando la religión africana en Brasil. Entonces estaba en ese barco cuando un profesor norteamericano me pide decir una palabra a los estudiantes. Y bueno, como no, puede pasar, y les dice así: es por estas religiones que yo les explico que estas naciones nunca se desarrollarán. En inglés, ¿no? They will never develop. No tendrán progreso. Claro.
Y ahí terminé de entender que yo tenía razón en la forma en que le contesté a Lucía. No, claro, el sagrado es una forma de protección de un camino de historia de un pueblo, que es otro pueblo, que tiene otro proyecto histórico, que pretende caminar con otras sensibilidades, emociones y formas de relación entre sus miembros. Y él veía en esta religión un freno para la noción de desarrollo de su país, para nosotros. Fueron dos momentos muy, muy lejanos en el tiempo, pero que uno cerró el otro. ¿Se entiende? Se entiende. Rita, te cuento. Tuve que hipersintetizar una experiencia bastante... Tenemos saludos de Luis Mauchi desde Sao Paulo, Brasil, de Ricardo Kusch, hijo de Rodolfo Kusch, que nos está saludando desde Roma, que nos escucha siempre. Dice que hoy estamos de lujo, la insensibilidad que vivimos tiene que ver con la excesiva virtualidad, tema tocado en el programa anterior, y te manda saludos, y estás atento. Aldana Albazó, desde Humahuaca, Carlos Romano, desde el oeste del conurbano bonaerense, Juan Cepeda desde Colombia, Guillermo Blanco desde Córdoba. Hay distintas versiones. Pero nuestro compañero Sergio te quiere hacer una pregunta desde el estudio de UNJU Radio. ¿Estás ahí, Sergio? Ahí no lo estamos escuchando. No te estamos escuchando acá, Sergio. Estás muteado. News en las distintas redes sociales. ¿Cómo afirmar esto cuando... a ver, ¿se me escucha? Repetí, Sergio. Repetí porque no te escuchamos la primera parte. Ahí está. No, les comentaba de que me quedaba dando vueltas esto que afirmaba Rita, de que ahora no hay más mentira. ¿Cómo afirmar esto cuando en las redes sociales lo que mejor funciona en el algoritmo es justamente la fake news, por ejemplo, que tienen mayor propagación y es muchas veces los títulos, ¿sí?, con lo que la gente se queda y lo toma como la verdad? ¿Qué relación puede llegar a tener eso, Rita? Porque a mí me hizo mucho ruido. No, yo digo que hay un momento de más verdad por la manera en que se destruye la democracia en un país que era el paradigma de lo democrático, de la democracia. En la manera en que se expone un genocidio, ¿no?, al mundo, las imágenes sin ningún... Algo que siempre digo es que, por ejemplo, en la Shoah, cuando llegan los ejércitos aliados a los lagers, a los campos de concentración, se sorprenden. O sea, hay una perplejidad, y eso está mostrado en las películas, en los videos de ese momento, en las filmaciones de esa llegada al horror. Y ahora no, porque ahora está expuesto. Entonces, esa exposición del horror que se produce, claro, a una humanidad que está menos sensible posiblemente, aunque hay muchísima gente en el mundo saliendo a la calle, pero muchísima, enfrentando a la policía, sufriendo golpes, o a veces prisión, por decir que Gaza es un genocidio. Inclusive gente judía, mucha. Eso está expuesto, esto es visible, no se puede decir no lo vi. A eso me refiero con un momento de más verdad, y que lo veo claramente como de más verdad. Ahora, que hay fake news, inclusive sobre personas muchas veces, ¿no? El intento de destrucción de personalidades políticas, el intento de destrucción de calumnias sobre personas concretas, es mucho el fake news. O también como el presidente nuestro, que dio un discurso diciendo que no hay fome, que nadie, que hay un bienestar en crecimiento, y no hay gente pasando hambre. O sea, absurdo, eso no es un fake news, es un discurso mentiroso. Pero sí hay un lado de más verdad en el sentido de que no hay una ley capaz, esto no lo digo yo, lo dice la rapporteur de Naciones Unidas sobre Gaza, no hay una ley que sea capaz en este momento
de frenar un genocidio. Esa es la verdad. Eso está expuesto, a eso me refiero. Bueno, hay otros saludos, de Marina Dalmau desde Capital Federal, Patricio Bolton de la revista Juanito de Educación Popular, que creo que te entrevistaron en Barcelona, bueno, por una casualidad, pero son... Sí, exacto. Marina Sturich desde el Cochabamba, de la Universidad Mayor de San Simón. Sí. También Marina te manda... Bueno, hay más saludos, Rita, pero bueno, tampoco podemos... Claro, pero es una buena pregunta ver cómo conviven, cómo se articulan el fake news con esta exhibición de lo que está pasando y esta exhibición del fin de la democracia, por ejemplo, o de esa exhibición de democracia que practicaban los Estados Unidos con relación a las identidades políticas, a las mujeres, LGBTIQ+, los negros, los indígenas. Hubo todo un discurso multiculturalista con relación a estas así llamadas minorías. Yo soy totalmente contraria a la minoritización, pero hubo un discurso en el multiculturalismo de abertura, de inclusión de algunos sectores, dejando muchos en la exclusión, pero de algunas partículas de cada una de estas identidades fueron incluidas en la educación, en los recursos, en los trabajos, en las tareas, en las posiciones de Estado. Eso fue una exposición al mundo de la grandeza de los Estados Unidos, la grandeza democrática. O sea que para garantizar su prestigio, su hegemonía mundial. O sea, eso muy rápidamente, desde hace muy poco tiempo, eso cae por tierra. Es destruido a las vistas de todo el mundo. A eso le llamo un momento de más verdad. Muy bien, bueno, estamos terminando el programa, Rita. Se nos termina el tiempo. ¿Querés decir algo? ¿Te quedó algo así en el tintero como para terminar? No, que me encanta pensar en conversación. A mí me encanta recibir preguntas como esta de cómo se articula la fake news con el momento de más verdad. Es una gran pregunta, no estoy segura de un día poderla contestar, pero es una pregunta a todos, ¿no? Al público, ¿no? A todas las personas. Y este conversar sobre no leer fichas, no fichar. No, yo hago una gran diferencia entre el paper y el ensayo. Por mucho tiempo en nuestras universidades nos enseñaron, nos quisieron inculcar el formato del paper, que nada más que es en la mayor parte de los casos una especie de secuencia de fichas, o sea, donde la información es lo fundamental. Y el ensayo, que es nuestra manera de decir lo que pensamos, es una conversación, es un autor queriendo convencer a una audiencia de lo que está pensando. Son completamente diferentes en estructuras y en motivaciones. Entonces, ahora eso lo vemos con la inteligencia artificial. Con la inteligencia artificial hay archivos de información y la inteligencia no es información. No es información. La inteligencia es otra cosa mucho más misteriosa. Pero sobre todo, donde la imaginación para la pregunta ocupa un lugar central. Muchísimas gracias, Rita Segato. Te agradecemos muchísimo esta participación. Espero que vuelvas pronto a este programa. Volveré, quiero vivir acá. Yo vivo acá. Cuando puedo vivir, es acá que vivo. Bueno, y lo último nos encaja muy bien con lo que veníamos conversando en el anterior programa con Miguel Benazayac, donde, bueno, pero palabras más, palabras menos, expresó más o menos. Claro, hay acuerdos, claro. Sí creo que hay acuerdos. Bueno, te agradecemos y le agradecemos a la audiencia, leí algunos mensajes y esperamos encontrarnos el próximo martes otra vez en Conversaciones en el CUS. Un saludo a Hernán Cabrera, nuestro operador en estudio, y a nuestro compañero de viaje este año, Sergio Delgado de Unju Radio. Bueno, nos vamos yendo, ya son las 15 horas en Argentina.